estamos? Muy bien, pues siendo hoy lunes 7 de enero del 2022, lo digo con mucha conciencia porque la semana pasada me equivoqué en la fecha, pero bueno, ahora no. Comenzamos nuestra sesión en la que ya de modo franco, de modo, ahora sí que de lleno, vamos a comenzar a exponer propiamente esa virtud maravillosa que es la de la fe, la virtud de la fe. Pero como ya vimos, la fe tiene dos vertientes, dos estilos, dos maneras de enfocarse, que son, repito, la fe racional, a la cual la inteligencia humana está capacitada para alcanzar el conocimiento de que Dios existe. En esta tierra, ni los más grandes místicos van a alcanzar el conocimiento preciso de cómo Dios es, porque eso es la visión beatífica. Y eso solo se alcanzará una vez que hayamos salido de este valle de lágrimas y nos encontremos con un destino que en gran medida habremos de elegir. El camino que a través de la ética nos conduce a nuestro último fin, que es Dios. Pero con un enfoque en esta serie de sesiones más centrado en la revelación que propiamente en la inteligencia, sin descartarla, por supuesto, vamos a ir viendo a qué se refiere propiamente la virtud de la fe. Y solté por ahí en el grupo algunas preguntas a las cuales pues vamos a ir dando algunas respuestas. ¿Te consideras un hombre de fe? ¿Hasta qué punto llega tu fe? ¿A quién le crees más? ¿A tus necesidades o a Dios? ¿Te resulta difícil creerle a Dios o no? Porque fíjense, aquí hay comenzando de lleno con mi comentario sobre lo que es realmente la fe. La fe, más que creer en Dios, es creerle a Dios. La diferencia es abismal. Yo puedo creer que Dios existe. Sí, está bien. Pero creerle a Dios, sobre todo al Dios que se revela, al Dios que se inserta en nuestra historia, a Cristo, creerle a Cristo, eso sería la más perfecta definición de fe. Que por cierto, les platico que esta definición de fe, bastante poco académica en cierto sentido, la fui a escuchar hace unos cuantos meses en un bautismo al que fui invitado. Bueno, pues era el bautismo de mi nieto Fernando en Monterrey, entonces en una parroquia regiomontana, nada popis, nada elegante, porque pues mi hija no tenía muchos recursos para hacerlo en la catedral o qué sé yo, y nos fuimos a una iglesia, a una parroquia típicamente pueblerina, con un sacerdote muy simpático y muy pueblerino, que se pasó su sermón, o más bien dicho su fervorín, sobre el bautismo una vez que Fernandito fue bautizado, explicándonos muchas cosas. Y entonces soltó la pregunta a los 40 invitados que estábamos ahí, preguntó qué es la fe. Algunos levantaron la mano, cuando vi que nadie supo, la levanté yo y dije, pues la fe es el conocimiento racional de Dios o un don gratuito sobrenatural que Él nos regala. Y nos dijo, ¿cómo te llamas? Pues Juan Bosco, a tus órdenes, padre. Muy bien, es correcto lo que dices, pero yo les voy a decir algo más rotundo, más interesante. La fe, todavía mejor expresada, es no creer en Dios, sino, no tanto eso, sino creerle a Dios y particularmente creerle a nuestro Señor Jesucristo.
creer en su palabra y difundirla, proclamarla, y sobre todo la fe más que nada en esta época tenebrosa es combatir el mal. Solo los que no tienen fe se quedan callados. Solo los que no tienen fe tienen miedo de proclamar la verdad o de denunciar el mal. ¿Por qué? Porque su criterio es un criterio mundano. Es decir, se van a guiar por el temor al mundo, por el temor a lo que el mundo pueda decirles, a lo que el mundo pueda quitarles, a lo que el mundo pueda criticarlos o cerrarles puertas o censurarlos o qué sé yo. Así que, en resumen, la pregunta entonces al grupo sería, ¿te resulta fácil creerle a Cristo? ¿Te resulta fácil creerle a Cristo? ¿Sí ya me escuchaste, Jazz? Porque parece que no me habías escuchado. ¿La fe sirve solo para la salvación? Y una pregunta fundamental, ¿la fe afecta solo la eternidad o afecta también la vida diaria? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y por fe está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que sí, en efecto. Contesto de una vez esta gran pregunta. ¿La fe solo afecta la eternidad o afecta también y principalmente la vida diaria? Entonces, de acuerdo con este sabio sacerdote humilde de alguna parroquia pueblerina, contesto, la fe afecta nuestra forma de vivir. Nuestra fe afecta nuestra forma de decidir. Nuestra fe afecta cada uno de nuestros actos libres. Porque podríamos decir que una persona de fe conduce su vida invariablemente con los ojos de la fe puestos en la eternidad, incluyendo las muchísimas cosas que pudiéramos no comprender. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más trabajo me cuesta comprender es como un monstruo de la naturaleza, un adefesio de la humanidad, un hombre perverso y maligno, llamado Luis Echeverría Álvarez, a los 100 años, goza de cabal salud. Ya, sí, ya sabemos, como dice el ranchero mexicano, ¿no? Hierba mala nunca muere. ¿Y cómo es posible que muchachos de 15 años, en la flor de la edad, con todo un futuro por delante, o de 20 o 30, o como mi superalumno y superamiguísimo Enrique López, hayan sido llevados al cielo a los 42 años, cuando todavía habrían podido hacer el bien otros 60 más, cosa que él hacía con un nivel de brillantez que yo envidiaría. Porque muchas veces yo le hacía el chiste a Enrique. Cuando yo sea grande quiero llegar a ser como tú. Y eso que prácticamente le doblaba yo la edad. Hay muchas cosas que solamente por la fe podemos decir, bueno, pues racionalmente no lo entiendo, como lo que acabo de decir. Pero si yo le creo a Dios, lo entiendo. ¿Sí? Entiendo que no lo pueda entender yo, porque a la luz de mi corta inteligencia, solo me queda creerle a Dios. Y Dios se manifiesta principalmente en sus obras, en lo que permite y en lo que provoca. Porque aquí vale la pena introducirles un conocimiento muy interesante. Sostenía yo una discusión con uno de mis nietos justamente ese mismo día del bautismo. Y entonces él decía, abuelito, pero es que yo no comprendo por qué Dios ha matado a tantos millones de personas, por ejemplo, en las guerras y en las enfermedades. Y tuve que explicar largamente, por fortuna terminó entendiéndolo, con mucha apertura y mucha
humildad intelectual, a pesar de sus 18 años. Lo que terminó él entendiendo es que Dios tiene dos tipos de voluntad. La voluntad activa, mediante la cual hace cosas, ¿sí? Y la voluntad permisiva, mediante la cual no hace cosas directamente, sino que permite que las hagamos los humanos. O las leyes que él ya creó en la naturaleza, en donde si te atreves a violarlas, pues las consecuencias serán inexorables. Como violar la ley de la gravedad, por ejemplo, o la ley de la combustión, o la ley del equilibrio, o cualquiera otra. Si las violas, solamente mediante una intervención divina directa que llamamos milagro, las leyes naturales podrán ser suspendidas. Y de hecho así se define milagro: la suspensión transitoria o definitiva de una o varias leyes naturales. Entonces, independientemente de si es voluntad divina directa o voluntad permisiva, por ejemplo, en esta larguísima y terrible enfermedad de la que ya voy, parece, cantando victoria, pero todavía no acabo de salir, pues Dios no la ha causado. Dios me la ha permitido. ¿Por qué la ha permitido? Lo desconozco a ciencia cierta. ¿Puedo inferir que es una prueba? Sí, es una prueba a mi propia fe, es una prueba a mi paciencia, es una prueba a someter mi voluntad a la suya, porque yo no me lo busqué, por supuesto, ni hice nada, ni dejé de hacer nada en mi vida como para adquirir una enfermedad llamada herpes zóster y después su secuela, neuritis postherpética, además porque pues yo ignoraba la existencia en el mundo humano de ese par de azotes. Entonces, en la vida cotidiana conviene que pensemos en esto. ¿Le creemos a Dios? ¿Vemos a Dios en cada una de las cosas que suceden? Hay un dicho formidable que pinta al hombre de fe. Si me preguntaran, ¿cómo describirías tú como psicólogo católico, desde luego, porque los ateos pues no creen en esto? Más bien que no creer, no lo conocen. Y lo que pinta a un católico auténtico, desde el punto de vista psicológico, sea profesional de esa ciencia o no, es la siguiente afirmación: todo lo que ocurre sucede para el bien de los que creemos, de los que le creemos a Dios. Todo lo que nos ocurre, bueno o malo, subjetivamente juzgado, nos ocurre o nos deja de ocurrir para el mayor bien de las personas que le creemos a Dios. Por eso, por la fe, el justo vivirá. Estaba leyendo un reportaje aterrador y me refiero a esto. En el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que fue fundado por Alberto Balleres, una persona a la que yo conocí muy bien hace décadas porque fue mi cliente, dueño del Palacio de Hierro, fundador del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y presidente ejecutivo hasta los 90 y tantos años. Acaba de morir hace unos cuantos días. Leí un reportaje acerca de que en el ITAM ha habido, en lo que va del año, más de 10 suicidios. Estamos hablando escasamente de 38 días. Bueno, y el año pasado se alcanzó casi el centenar de suicidios entre chavos, alumnos del ITAM. ¿Cómo es posible? Obviamente,
porque esas personas no son justas y no se aprovecharon de esta tremenda afirmación. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y como seguramente estos chavos andaban en cuestión de drogas, de sexo, de vicios, de permisividad, de irresponsabilidad, les recomiendo a todos, por favor, les voy a pedir de tarea, si tienen tiempo, que entren a Netflix o a ver dónde la consiguen y vean una película corta de 1 hora 10 que se llama Los Herederos. Así, escriban su nombre, Los Herederos. Es la historia de un grupo de chavitos de entre 15 y 18 años, hecha como con una cámara que los va siguiendo a lo largo de su vida cotidiana. Pinta el terrible desastre de la juventud de hoy. Y podemos decir que son justamente lo contrario de esta afirmación. El justo por la fe vivirá. Y entonces, ¿cuál sería lo contrario? El injusto por su falta de fe morirá. Se suicidará. Será víctima del alcoholismo, de la drogadicción, de la violencia que lo sorprende, como dice un dicho por ahí muy sabio, el que ama el peligro en él perece. Muchísimos, aquí hago otra pregunta en la introducción que les mandé a todos. ¿Sabías que los problemas conyugales tienen su raíz en la falta de fe en Dios y en su palabra? ¿Sí? Porque cuando uno tiene problemas conyugales, le cree más al corazón propio, al hígado, a los órganos sexuales, que a la revelación, que a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el marido que no considera de manera práctica que él pertenece a su esposa y su esposa a él, entonces no trata a su esposa o no trata a su marido como una verdadera propiedad que pasa a formar parte de la propia personalidad. Y podría yo afirmar con aparente temeridad, pero con absoluta certeza, que tratar mal al cónyuge es tratarse mal a uno mismo. Porque él soy yo, él soy yo soy él. ¿Sí? De ahí la falta de fe nos ha llevado en el ámbito conyugal a que, como lo dice el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la mayor parte de los matrimonios que se contraen en ese país, estamos hablando de un 75%, tienen broncas severas de disolución, de pleitos, de violencia, de divorcio, al 5.º año promedio. El 75%. ¿Cuál es el factor común? Pues que no le creen a la palabra de Dios. Si le creyeran a la epístola de San Pablo, que obviamente la epístola de San Pablo es palabra de Dios, esa epístola que nos leen en la iglesia, en el sacramento del matrimonio, ¿sí? El amor es servicial, paciente y sin envidia, no lleva cuentas del mal, no lleva cuentas del bien, no es presumido, no es engreído, todo lo perdona, todo lo puede, no pasa jamás. Las palabras esenciales. Si tú creyeras eso, entonces por tu fe vivirías, por tu fe vivirías un matrimonio lleno de dicha, un matrimonio lleno de paz. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a perdonar, estás dispuesto a escuchar, estás dispuesto a acariciar,
Estás dispuesto a reconocer. Y no porque un psicólogo cualquiera, incluyéndome, te lo haya dicho, sino porque es palabra de Dios. Y si tu fe si no vives por la fe y si no le crees a Dios, entonces aplicar la epístola de San Pablo a tus relaciones conyugales, pues se vuelve absolutamente imposible. Por esa razón, el justo por la fe vivirá. Y no me refiero a la vida biológica, me refiero al verbo vivir, ¿sí? No al hecho de estar vivo, sino al hecho de vivir la vida. El justo por la fe vivirá la vida, ¿sí? Y si no tienes fe, aunque estés vivo, te sientes morir. Te deprimes, te quieres dar un tiro, quieres abandonar el planeta, pero tienes miedo y no lo haces. Y entonces, pues, ¿qué clase de vida es esa? ¿Por qué? Porque en tu corazón, en tus actos, en tu vida cotidiana, no hay justicia. ¿Por qué en este país y en general en todos? ¿Por qué un padre o una madre no educa a su hijo a su manera? ¿Por qué los educan a su manera y no a la manera de Dios? A ver, ¿cuál sería, definiendo la fe de manera práctica, cuál sería la forma esencial en la cual un papá que le cree a Dios educa a sus hijos? ¿Cuál sería el primer elemento? Le hago la pregunta al grupo y tienen 10 segundos para contestarle. Y estoy haciendo la pregunta antes de nuestra sesión de preguntas. ¿Cómo sabemos que un papá o una mamá educa a sus hijos en la fe? Buscando con humildad servir a Dios, ¿no? Buscando con humildad conocer y dar No, a conocer a Dios. no. A ver, Jazz. En los hechos, doctor. ¿Perdón? En los hechos, doctor. No. Ok. Obedeciendo. Es una expresión que utilizaban nuestros abuelos. Ay, repita la pregunta, por favor, doctor. Repito la pregunta. ¿Cómo sabemos si un papá o una mamá han educado o están educando a sus hijos en la fe? Porque acuérdense, mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué consiste a escala práctica esto que acabo de afirmar? Porque viven con modales, doctor. A ver, Diana González. Porque lo demuestran viviendo su vida con una confianza, o sea, sin preocupaciones, sin estrés, sin... ¿Sí me explico? No. Con el ejemplo. Todo eso que han dicho es correcto, pero hay algo que sería la prueba del añejo, ¿sí? A ver, Isabel. ¿Se refiere a que de tal palo tal astilla, como a ese dicho, doctor? No. ¿Por el testimonio de vida? No. Bueno, ya hubo muchos chances y ahí les va. Sí. A ver, el último, Mario. Por los modales, doctor. No. Hechos. Tal vez porque los niños son felices. No. Ok. Todo es cierto, pero hay algo que está por encima de todo eso. Una familia educadora en la fe, lo primero y lo que va a enseñar de manera permanente es el santo temor a ofender a Dios. He dicho. Inculcar en los niños el santo temor a ofender a Dios. Correcto. Lo cual nos lleva a la conciencia recta e ilustrada. Lo cual nos lleva al mantenimiento del estado de gracia. Lo cual nos lleva, como decía alguien por ahí sabiamente, a vivir sin preocupaciones o con un estrés muy
muy manejable o incluso muy reducido o tal vez nulo. Pero ¿cuál es el punto de partida? El santo temor de ofender a Dios. Que alguna mala pedagogía por ahí de algún curita pueblerino infiernero llegó a considerarse como el miedo a Dios, como el temor a Dios. Es una expresión totalmente desafortunada. A Dios no se le teme. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el plano estrictamente humano, ¿acaso a una persona que amamos no tememos ofenderla? Piénsenlo. Yes. Sí. Y nos cuidamos en movimientos, en gestos, en palabras, en actitudes, en decisiones, con tal de no ofender o lastimar a nuestro cónyuge cuando realmente lo amamos. Cuando no lo amamos, pues nos vale gorro. No nos cuidamos de no ofenderlo. Pero cuando lo amamos, lo primero que cuidamos es evitar la ofensa. Incluso la ofensa que pudiera ser involuntaria. A mí me costó muchos años aprender a modular mi voz, de tal modo que mi esposa no se sintiera ofendida. No es que yo gritara, sino por un tono de voz acostumbrado a dar conferencias, acostumbrado a manejar, cuando se podía, hace 2 años, ¿no? Auditorios enormes y a veces sin micrófono, pues entonces tengo voz de trueno de manera natural. Pero aprender a modularla para que mi esposita se sintiera amada, pues sí me costó cierto trabajo. Y al principio era, pues si no te estoy gritando. No, pues es que es la forma de hablar, no es el grito. Es la forma de hablar. El que ama finalmente acaba por encontrar la forma de no lastimar, de no ofender. Por eso es radicalmente el primer paso de una educación en la fe. Transmitirles a nuestra prole el santo temor de ofender a Dios. Lo cual los va a llevar a caminar con sumo cuidado en multitud de cosas que por desgracia el hombre posmoderno no reflexiona. Pero, No piensa doctor, en ello. ay, Sí, Luz González. pero eso no significa que debemos de temer a Dios en la manera de que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Obviamente Dios no castiga. Es otro Ajá, concepto. exacto. Exacto, porque, bueno, yo le enseñé a mis hijos que Dios es amor, Dios es su amigo, que ellos pueden hablarle con toda confianza a Dios. Jamás les enseñé que Dios castigaba. Muy bien. Porque Dios es amor, ¿verdad? Y eso yo lo vine a aprender ya de grande. Yo Fíjate. de chica, pues a mí me criaron de la manera, sí, claro, el temor a ofender a Dios, pero también porque, pues... Porque había Dios mucho miedo. Sí, En sí, en sí. esa pedagogía incorrecta hubo mucho miedo, no hubo mucho amor. Sin embargo, hay un concepto fundamental, que fue probablemente el que más trabajo me costó transmitirle a mi nieto en aquella discusión que les platicaba hace unos minutos. Y es el concepto ranchero, dicho a lo ranchero, de que palo dado ni Dios lo quita. O dicho de una manera filosófica, Dios no te va a eximir de la consecuencia de tus decisiones. Dios no te va a eximir de la consecuencia de tu ignorancia. Sobre todo si es ignorancia culpable. Porque el desconocimiento de una ley no te exime de su obligatoriedad. Estamos hablando de las leyes en cualquier aspecto de la vida. Sí, Y claro, esto pero lleva a no se muchos, perdón Luz, esto lleva a muchos a pensar que Dios castiga. No es que Dios castigue, es que las consecuencias de nuestras acciones Sí, exactamente. Son nos las propias llevan a algo que parece castigo.
pero recuerde que no se mueve, o sea, todo es permitido, o sea, no que todo es permitido por Dios, pero no se mueve ni una hoja de un árbol sin el permiso de Dios. Espérame tantito, ahí que hay la- una falla teológica muy grave. Y es la voluntad humana. A ver. Sí, pues el libre Lo albedrío, único, ¿no? dice Paul Claudel, un formidable filósofo francés converso al catolicismo y que alcanzó cumbres de genialidad y de fe católica asombrosos. Paul Claudel nos enseña una cosa que es muy importante entender en este terreno en el que nos estamos moviendo, que es el terreno propiamente ya de la fe como virtud. Lo único que hace inútil la omnipotencia divina es la libertad humana. ¿Esto qué significa? Que sí hay algo que existe aparte de la voluntad de Dios. Y es por voluntad de Dios que tenemos voluntad propia. Porque nuestro libre albedrío es un don gratuito de Él. Es un don natural, no es un don sobrenatural, es un don natural. Todo ser humano, no descerebrado, no esquizofrénico profundo, no loco, y que ya alcanzó la edad racional, a los 7, a los 8, tal vez a los 9, tiene libre albedrío. Y su libre albedrío lo puede llevar a moverse a pesar de o contra la voluntad de Dios. Entonces, pero claro, es válido entender que todo lo que ocurre ya sea porque Dios lo causa de modo directo o ya sea porque Dios lo permite. Sí. En ese sentido no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, porque finalmente, ¿quién está detrás de ti como persona libre? Pues el que te hizo libre. Si Él no te hubiera hecho libre, tú no lo serías. Así como no son libres los animales. Los animales no son libres, no tienen libre albedrío, no disciernen, no toman decisiones, no piensan en las consecuencias de sus actos. Nosotros sí, aunque somos la especie animal humana, ¿no? Pero ¿qué es lo estrictamente humano? La inteligencia y la libertad o libre albedrío. Con estas acotaciones, entonces el hombre de fe, la mujer de fe, siempre vamos a ver las personas de fe, cómo en cada cosa que sucede o no sucede, Dios está directa o indirectamente. Amén. Ya sea porque lo haya permitido, ya sea porque lo haya causado. Un ejemplo muy dramático en esos momentos ocurre en el planeta Tierra. Y me refiero a la muy probable y ya casi inminente guerra entre varias potencias. De un lado ya tenemos a Rusia, a la cual se le acaba de aliar China. Terrorífico. Estamos hablando de las dos potencias nucleares máximas, o sea, China más Rusia nuclearmente juntas son superiores al resto de la humanidad, incluyendo Estados Unidos. Y por otro lado, la Unión Europea, bastante desarmada si la comparamos con la sola Rusia y los Estados Unidos. ¿Dios va a querer un conflicto armado? No, Dios no lo quiere. Evidentemente Dios no lo quiere. Pero si un jerarca de los que tienen a su alcance, tal vez no hayan oído hablar de ese concepto, el concepto de lo que es el botón nuclear o el portafolio nuclear. El portafolio nuclear es literalmente un portafolio, un maletín, que solamente tiene Vladimir Putin, que solamente tiene Joe Biden, que solamente lo tienen 9 presidentes o primeros ministros en la Tierra. Solo hay 9 potencias nucleares. El resto de los países, casi 200, no tienen ese terrible y diabólico privilegio.
Basta con que uno solo de ellos decida oprimir el botón nuclear para que se desate un conflicto de proporciones que pueden ser apocalípticas. ¿Dios lo causó? No. El ser humano lo decidió. Es más, un solo ser humano contra la voluntad de los otros 8,000 millones de personas. Porque incluso personajes tan poderosos como el presidente francés, Macron, voló directamente a Moscú el día de hoy, o ayer y hoy, a tratar de convencer a Vladimir Putin de que no invada Ucrania. Porque si Vladimir Putin invade Ucrania, seguro habrá conflicto porque los Estados Unidos van a replicar, como ya lo dijo Joe Biden, de manera muy severa y contundente y armada. Que entonces, porque está ahí un conflicto nuclear o un conflicto de proporciones apocalípticas, ¿vamos a perder la fe? Si Dios permite eso, ocurrirá para el beneficio de las personas que amamos a Dios. ¿Cómo? No lo sabemos con precisión. Porque habría que analizar cada caso, cada persona, cada circunstancia, cada situación. Vamos a imaginarnos qué pudo haber tenido de bueno para aquellas personas que en la Segunda Guerra Mundial sufrieron el bombardeo con bombas de fósforo por parte de los ingleses. Alemanes, niños, mujeres, ancianos, heridos de guerra que estaban refugiados en la ciudad de Dresden y que fue bombardeada por los aliados, ¿sí? HSDP, por decirlo bonito, para minar la moral del pueblo alemán. ¿Cómo podemos pensar en que alguna de esas personas, que fueron 300,000, que ardieron durante días por las bombas de fósforo, pudieron haber sufrido, vivido alguna consecuencia positiva? Bueno, pues a lo mejor algunos se convirtieron, o muchos se salvaron, o todos ellos se salvaron ante un dolor que ya no podían suprimir, porque la bomba de fósforo es inapagable una vez que empieza a arder en el cuerpo humano. Entonces, hay muchas cosas que no podemos contestar de manera precisa, pero que sí se contesta profundamente, tal vez no precisamente, pero sí profundamente, la persona de fe. ¿Por qué Dios lo permitió? Solo Él lo sabe y acepto su santa voluntad. Aun cuando ciertas cosas permanezcan en el misterio, en lo incomprensible, en lo inextricable, en lo tremendamente difícil de comprender. Y ahora estoy embarazada. La cuestión es que... Así que entonces, por la fe, el justo vive. Lo que no han puesto una mano encima de mí y estoy embarazada de él. Por la fe, el justo vive. Bien, continuamos. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi fe? Bueno, pues ya lo he dicho muchas veces, pero aquí cobra particular importancia el repetirlo. Nada más ahora sí voy a plantear la pregunta con sus 5 respuestas en orden de importancia. Las 5 respuestas para cómo puedo fortalecer mi fe. La primera respuesta, en primer lugar, lo tiene la formación, el estudio, el conocimiento. Porque la fe sin conocimiento fácilmente se vuelve fanatismo. Y el fanatismo no te acerca a Dios. El fanatismo te aleja de Dios y sobre todo te aleja de tus prójimos.
Una de las características más graves de las sectas es justamente la manera como ve al prójimo. El sectario ve al prójimo como un estúpido, como un imbécil, como un sujeto desechable, como alguien que no merece vivir. De hecho, por ejemplo, en mis encontronazos con multitud de protestantes, me dicen, no, Juan Bosco, tú ya estás condenado. Tú ya estás condenado porque no has declarado nuestra asamblea de creyentes verdaderos. No has proclamado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No, yo le digo, mira, no lo he proclamado en tu asamblea, pero sí en la mía. Y la mía se llama Iglesia Católica y fue fundada en el año 33. Y la tuya, pues bastante después del año de 1521, ¿no? Y se enfurecen y terminan insultando, cortando y maldiciendo, porque es característica del hombre sectario, del que no ha estudiado la posibilidad muy cercana, muy fácilmente incluso demostrable, de que su, entre comillas, fe no lo es. ¿Por qué? Porque no se ha dedicado a estudiar. A un protestante, y sobre todo a los protestantes que parecen sinceros, siempre les pregunto, dime cuántas encíclicas papales has leído. Y muchísimos de ellos, más de la mitad, me dicen, ¿qué es encíclica? ¿What? ¿De qué me hablas? ¿Qué es encíclica? Pues mira, encíclica en el idioma de los papas significa carta pastoral o carta declaratoria de principios o es una carta declaratoria de algún dogma. Si no has leído ni estudiado las encíclicas, no puedes ser un buen católico y por eso te volviste protestante. Mal católico, futuro protestante. ¿Y quién es un mal católico? Bueno, pues vamos a usar un parangón. Díganme, mientras estuvieron enamorados de alguna novia o novio, allá en los albores de su juventud, ¿cuántas cartas de su parejita dejaron de leer? Yo les puedo asegurar, ninguna. Las leyeron todas. Bueno, yo todavía tengo por ahí en algún rincón las cartas de mi primera novia formal. Porque, bueno, las considero un tesoro literario, por así decirlo, no sentimental. Pero las leí todas. ¿Por qué? Porque tenía interés en su persona, en conocerla, en tratarla, en quererla, etcétera. Y de alguna manera, pues sí pensaba en serio en un probable futuro matrimonio. El que no se haya dado no significa que no haya tenido yo interés o ella. Entonces, si somos católicos, ¿cuántas cartas de nuestros papas tendríamos que haber dejado de leer? Ninguna. Haciendo la analogía. Si la persona te interesa, leíste todas sus cartas. No solo las leíste, las contestaste. ¿Sí? Ya fuera de modo breve o de modo muy amplio, o a lo mejor solo verbal porque no podías escribir por alguna circunstancia práctica, pero siempre fue un mecanismo de comunicación. Incluso muchas parejas, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos la saludable costumbre de tener un librito común en donde nos escribimos. En ese librito ella escribe sus miedos, sus inquietudes, sus alegrías, sus temores, sus tristezas, sus peticiones. Lo escribe cada 8 días, cada 15 días, cada mes, y yo le contesto o viceversa. Y es una comunicación maravillosa, epistolar, que recomiendo que todas las parejas tengan. Porque muchas veces las cosas serias o graves se pueden decir de mejor manera en lenguaje escrito que con palabras.
Pero volvemos. Entonces, el primer elemento mediante el cual podemos fortalecer nuestra fe es muy concreto. Leer las encíclicas de los papas. Háganlo. Que se diga que este grupo y nuestros amigos y los que nos siguen por Facebook, por YouTube, por Facebook, somos católicos, en serio. ¿Por qué? Porque leemos las cartas de nuestros pastores, de nuestros papas. ¿Y saben qué es lo más divertido del asunto? Que todas están en internet. Y otra cosa todavía más divertida, todas son gratis. Ninguna cuesta. Vamos, ni un centavo. Basta con dar un clic para que tengas acceso a ellas. Simplemente en un buscador como Google, Firefox, Safari, en la parte de arriba escriben encíclicas papales. Clic y aparecen todas. Y lean una cada semana o una cada mes siquiera, para que se sorprendan del formidable tesoro, un tesoro de incalculabilísimo valor, que es el tesoro de nuestra fe. Estamos a fondo, ya de lleno, hablando de la virtud de la fe. Entonces, la persona que no lea las cartas de nuestros papas, simplemente no puede acrecentar su fe, porque no va a acrecentar su conocimiento, sobre todo en cuestiones muy puntuales, cuestiones en el plano de la vida conyugal, cuestiones en el plano de la vida obrero-patronal, cuestiones en el plano económico de las naciones y de los pueblos, cuestiones de la moral de la vida cotidiana, multitud de asuntos. Por eso el hombre justo, la persona justa, por su fe vivirá. Si llevamos a la práctica la respuesta a esta gran pregunta que acabo de hacer, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Ponte a leer las encíclicas papales. Punto. No hay de otra. Son fascinantes además. Están escritas de una manera elegante, de una manera a veces un tanto coloquial, pero de una manera excelentísima. No son solo piezas cristianas o católicas o religiosas, son obras de arte literarias. Sobre todo, si me aprietan un poco, las de Pío XII, las de San Juan Pablo II y las de mi favorito, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, que son obras cumbre a la inteligencia humana y desde luego a nuestra fe y a la revelación. Segundo, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Bueno, pues como lo decía muy inteligentemente Yasmín en la sesión anterior a la sesión propiamente dicha, con nuestras obras. Nuestras obras fortalecen nuestra fe porque el justo por su fe vivirá. ¿Cuáles son las obras de fe? Pues aquellas decisiones que hacemos buscando el bien honesto, aun cuando aparentemente sea una desventaja mundana. Un ejemplo muy típico, perdonar una deuda. A lo mejor desde un punto de vista de estricta justicia mercantil o de estricta justicia humana, es injusto para mí, pero ¿cómo es vista por los ojos de Dios? Tal vez perdonar una deuda es un acto de fe, porque sabemos que Dios multiplicará todas nuestras acciones. Es un acto de fe. Todavía no estamos viendo cómo nos multiplicó el billete que perdonamos. Y tal vez nunca lo lleguemos a ver de esa forma. Pero sabemos, por ser justos y vivir nuestras acciones por la fe, que Él no se queda con nada
y que Dios tiene una característica, aparte de otras muchas, omnipotente, omnisabio, todopoderoso, bondadosísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que aquí debo decir en relación al tema que en estos momentos estamos manejando. Dios es el gran retribuidor. Dios retribuye al 100 por 1. Y esto solo lo podemos comprobar con nuestras obras cotidianas basadas en la fe. Replicar de buena manera un insulto, replicar con palabras afables y con gestos amables a un individuo agrio y ofensivo, solo por la fe. Otra manera de fortalecer la fe. Ya quedamos, el estudio, las obras, la oración. La oración, sobre todo recomiendo la oración en segundo plano, que es la oración permanente del día completo. Mientras estás en vigilia, de alguna manera por tu mente, haz que pasen el Ave María y el Padre Nuestro N veces. Aunque te distraigas, retómalo. Retómalo en tu interior. A lo largo del día hay largos lapsos en los que no hacemos nada o estamos haciendo algo de tipo mecánico que permite que en la mente haya ideas, sentimientos, pensamientos. Bueno, pues entonces en vez de pensamientos e ideas sin valor, coloca un Padre Nuestro, coloca un Ave María, coloca una jaculatoria o cientos de jaculatorias o la oración a San Miguel para que nos libre de las acechanzas del demonio que acosa, acusa, seduce, molesta y tienta. Y entonces la constante oración nos libra del mal. Y además está en el Padre Nuestro, ¿no? La frase final del Padre Nuestro. La oración, pues. Otra más, mantenernos en estado de gracia. Si cometes un pecado mortal, y ahora sí que el que no cae resbala, en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Si tienes conciencia de un pecado mortal, confiésate lo antes posible. No dejes pasar meses y tal vez años sin confesarte. Contéstate a esta pregunta tan sencilla. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Si tienes más de un mes, más de 2 meses, algo anda mal. Y algo podrido apesta en Dinamarca, como dice Hamlet. Justamente en la obra cumbre de Shakespeare, Hamlet. ¿Sí? Es el mal. Entonces no dejemos que el mal se vuelva natural. No dejemos que el mal se vuelva nuestro compañero. No dejemos que el maligno se apodere de nuestra alma a tal grado que ya ni siquiera nos demos cuenta. Porque entonces estamos a punto de perder la fe o ya la perdimos. Y algo en donde generalmente la puerca tuerce el rabo, ¿cómo podemos acrecentar nuestra fe? Con sacrificios. Y aquí recomiendo que recordemos, principalmente, y con esto cierro la sesión de hoy, al prototipo en la historia de la humanidad, al prototipo de hombre que demuestra su fe, in extremis. Me refiero a Abraham, que prueba su fe cuando Dios le pide que le lleve en sacrificio, como si fuera un becerrito o una paloma, a su hijo Isaac. Y cuando ya Abraham se dispone a clavar la espada o el puñal o el arma que haya
sido para el sacrificio, la que se acostumbraba en aquella época bíblica para el sacrificio de animales, que era lo acostumbrado en el culto divino. Cuando ya se aprestaba a traspasar el corazón de su hijo, Dios mismo detuvo su mano y le dijo: te haré el líder de una gran nación, tan numerosa y tan poderosa. Ya conocemos toda la promesa de Dios a Abraham, que probó su fe, incluso estando dispuesto a ofrendar a su hijo en oferta, en sacrificio, porque Dios así se lo había pedido. Era una simple y terrible prueba. A nosotros no nos va a pedir Dios algo similar, pero sí nos pide multitud de cosas cotidianamente, de tal forma que vamos a acrecentar y vamos a probar nuestra fe mediante el sacrificio de aquello que nos pida la vida cotidiana, e incluso de vez en cuando con algún sacrificio extra que nos salga del corazón, o tal vez no del corazón, pero sí de la inteligencia, porque entendemos que es agradable a los ojos de Dios y Él se encargará de fortalecer nuestra fe. Aquí termino mi exposición y comenzamos entonces nuestra sesión de preguntas, respuestas, comentarios y todo lo que nos quieran aportar. Adelante, por favor. Tenemos a Mario Limón con la mano levantada. Adelante, Mario. Sí, gracias. Yo creo que esto es algo de lo que yo me choco mucho. Me cuesta mucho trabajo entender dónde es la frontera entre ser prudente y ser sacrificado, o ser cobarde, o ser no querer enfrentar las situaciones cotidianas de la vida. ¿Hasta dónde es esa frontera de que es ser justo y cobrar o exigir lo que piensas que te corresponde, y hasta dónde tienes que ceder para no enfrentar un tema social o familiar? Esa es mi pregunta. Mira, sería muy imprudente de mi parte darte una respuesta única y global, porque la prudencia, que es el fondo de tu pregunta, es una virtud circunstancial para la cual se requieren dos grandes virtudes que tenemos que estar cultivando, que son la sindéresis y el discernimiento. La sindéresis es la virtud humana que Dios le concedió a todo ser humano, de poder tener, de no poder, vamos, lo voy a decir de otra forma. La sindéresis es la potencia humana que te impide escapar del juicio de tu propia conciencia. Entonces, si tu conciencia te exige perdonar, por algo será. Síguela. Pero para eso tienes que cultivar tu conciencia, tienes que ilustrarla. Por eso hablamos de conciencia recta ilustrada. De tal manera que evites dos extremos, Mario. La permisividad con tu conciencia, ¿sí?, el relajamiento, o la conciencia escrupulosa. Son dos vicios de la voluntad. El relajamiento, no, pues no, nada, no, ahí se va, no, pues como sea. Y por otro lado, la conciencia escrupulosa, para la cual hasta matar una mosca puede parecerle pecado. Rigurosamente, ¿eh? Conozco personas así. Entonces, no sé, yo te diría, en una circunstancia específica, pide una respuesta a un confesor, a una persona como tu servidor, que tengamos experiencia profesional y te podamos escuchar y aconsejar. Fíjate que darte una respuesta que aplique a todos los casos, te lo digo de una vez, es imposible. Ok, pero bueno, yo inclusive no sé si te comentó, tal vez no, tu hijo, hace cerca de 8 meses tuve una situación con uno de mis hermanos fuerte,
y yo no sé si hasta dónde fue por prudencia, cedí una propiedad que a mí me tocaba heredar porque mi padre murió, y entonces él me amenazó con situaciones de broncas legales y esto, y yo por tener la paz, no le entré a esas broncas y cedí esa propiedad a cambio de otra, ¿no? Tampoco me quedé sin nada en las manos, pero yo tenía mucha esperanza en estos últimos años de hacer algo ahí con mi familia, y pues ya no lo pude llevar a cabo. Hablé con Juan Bosco, tu hijo, y para pedirle su consejo, y bueno, él me dijo que había estado correcto la decisión que había tomado, pero no puedo, hasta la fecha, ya pasó un año, estar seguro si fue lo correcto o no fue lo correcto. No puedo, me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, ya escuché lo que dijiste de la prudencia y de sus extremos. Sí. Hay que estudiar mucho. Sí, pero además, Mario, tu intención fue saludable, buscar la paz. Eso fue lo que te movió, estar en paz con tu hermano. No exponerte a un periodo de guerra. Eso te movió, sí, ¿no? Pues yo creo, yo me quiero hacer coco wash, que sí. En el fondo no estoy seguro, ¿no? Porque a veces dudo. Bueno, a ver, dudo. Vamos a suponer que haya sido un acto de cobardía de tu parte. Sí. O un acto de falta de asertividad. La pregunta es, ¿has gozado de paz desde esa decisión para acá? ¿En ese asunto? ¿Puedo responder yo? ¿Sí? Fíjate, Juan Bosco, que mientras estaba pensando si sí o si no peleaba la propiedad, tenía angustia, no dormía, se despertaba, en la madrugada tenía insomnio, estaba inquieto. El día que me dijo Fabi, ya, que se quede con la propiedad, ahí muere. Lo cambié por trabajo. Déjame decirte que en realidad él estuvo en paz, la familia estuvo en paz, y todo este año, porque ya va a pasar casi el año, hemos vivido en paz. Entonces, bueno, pues entonces aplica aquella famosa frase de por sus frutos los conoceréis. Y de San Agustín, lo que dice, todo lo que viene de Dios siempre trae paz, lo que viene del maligno, angustia. Así es. Entonces, ha sido pues un año de paz. Pues sí, no tenemos la propiedad, ni se puede cumplir el proyecto. Sueño. Pero, ¿qué vale más? ¿El infarto que le pudo dar a mi marido por estarse peleando con el hermano o todo este año de tranquilidad? Definitivamente Juan tuvo razón. Además me consta que a pesar de su juventud, bueno, ya no tanto, ya cruzó los 50, con todo y sus, que pues es el cuarto de mis hijos, pues de todas formas puedo decirte, su consejo fue muy sabio. Ok. Bueno, gracias. Gracias a ti, continuamos. Tenemos la manita levantada de Diana, luego Luz y luego Oliva. Diana. Hola, buenas noches. Respecto al punto que dice que una familia educadora en la fe enseña el santo temor a ofender a Dios, mi pregunta es, ¿Dios sufre? A ver. Aquí habría que entrar de lleno al dogma de la Santísima Trinidad. Dios, en tanto Dios, es inmutable. Dios no siente, no tiene pasiones. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de Dios en cuanto Dios Padre es su inmutabilidad. Ni gana ni pierde perfecciones, ni tiene defectos, ni tiene propiamente virtudes. Es la perfección pura. ¿Sí? Pero aquí es donde viene uno de los grandes dogmas y misterios de nuestra fe. Estamos hablando de fe. Y es Cristo. Cristo tiene dos naturalezas. En su naturaleza divina es tan inmutable como su Padre Dios. Tan perfecto como Dios Padre. Pero en su naturaleza humana es como tú y como yo.
siente. Sí, sí sufre. Cristo, hombre verdadero, sufre con nuestros pecados. Y además, pues sufrió pasión y muerte, ¿no? Vino a sufrir por nosotros. Y hay que entender que Cristo, hombre verdadero, no es un ente abstracto. No es un ente que se desligó de la humanidad y que ya está a la derecha del Padre y que ya le valemos un cacahuate, no. Cristo ocupa un lugar en la creación, ocupa un espacio físico y sufre junto con nosotros. Igual la Virgen. Son seres humanos y como seres humanos, con naturaleza humana, tienen emociones de alegría, de tristeza, de lágrimas, de risas. Incluso en el mismo Evangelio hay un pasaje hermosísimo que dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por un justo que por 100 justos que lo siguen siendo. Entonces, en el ámbito de Cristo Dios, verdadero hombre, claro que hay sufrimiento y claro que hay alegría. Como consecuencia de nuestras acciones. ¿Bien? Gracias. Gracias, Diana. Luz. Sí, otra vez, gusto saludarlo, doctor. Ahorita que mencionaba lo de el sacramento de la confesión, en el catecismo de la Iglesia Católica dice que es por lo menos una vez al año, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Que, no sé, Sí, pero eso es así como la receta para no morirte. Pero es muy también limitada. Sí, quería añadir que recordemos que cada que vamos a la liturgia, que vimos la liturgia, rezamos el yo pecador, el yo confieso en voz alta, y tú pides perdón ahí de todos tus pecados y enfrente de todas las personas que están ahí. Sí, pero Entonces, eso no es, pero eso no confesión, basta. No basta. Para eso Cristo instituyó el sacramento de la penitencia, que es la confesión individual con el sacerdote. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero también, usted mismo lo mencionó ahorita, hay personas que creen que por matar una mosca están pecando, y eso se debe mucho a que están confieses y confieses de No, eso es absurdo. Y la Iglesia lo contempla mucho con algo que se llama la conciencia estrecha, ¿sí? Que en psicología se llama neurosis obsesiva y que a veces llega a ser compulsiva, que te lleva a ejecutar acciones que parecen de fe, pero que son absurdas y contrarias al sentido común y a tu propia dignidad. Por esa razón es tan importante que un psicólogo que maneja temas filosóficos y teológicos pueda guiar a las personas en el sentido de que continúen la mayor parte de su vida en el justo medio, en el tema que estamos manejando. Ni muy, ni tan, el justo medio, porque además la virtud está en el justo medio, no en los extremos. ¿Sí? ¿Bien? Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, y tenemos a mi querida Oliva. Adelante, Oliva. Sí, profesor. Aquí estaba viendo el micrófono. Yo una observación que he hecho con mis nietos, que ellos están educándose en la fe, como nos está guiando mi hija. Pero yo lo que veo esa fe natural de los niños y cómo lo va uno refortaleciendo con las mismas acciones de uno mismo. Y a la vez, en el otro lado, la otra hija, como que con el esposo no está caminando en la misma par, porque es de otra creencia. Entonces es muy interesante hasta dónde yo puedo entrar en ese terreno con el que no es de nuestra creencia, porque incluso me ha puesto el alto.
me dice, no, espérate. Pues no. Es Tu que- obligación, sí. Oliva, perdón que te interrumpa, tu obligación es desobedecer a tu marido y obedecer a Dios. No, no es mi marido, es Bueno, en el el- caso que dices, si un miembro de la familia, sobre todo el papá o el marido, se oponen, pero hay alguien que puede continuar con la instrucción en la fe, tiene la obligación de hacerlo. es que no me di a entender. Entonces, si no El entendí que- nada, a ver, tú me dijiste, lo que yo entendí es, tú estás educando en la fe, pero hay alguien que te dice que te esperes. Eso me dijiste. No me di a entender. Lo que dije fue que mis nietos están siendo educados en la fe Bien, y que por el otro lado, la otra hija, está casado con otra persona que no tiene la misma fe. pues no importa. La persona que tiene fe tiene la obligación de ir adelante con la fe, sin importar que el otro le dé un supiritaco o un dramafat y que se le quiebre el hígado, no importa. El criterio es seguir la palabra de Dios a como dé lugar. Sí, de hecho, lo hace la hija, ella sigue adelante con la fe, pero en algunas veces la veo tambaleteando y por complacerlo, la veo como que va con esas tendencias ideológicas. Bueno, pues invítala a participar, que hay que buscar la manera de fortalecerle en la fe, Ujú, ujú. pero así a la distancia, pues imposible, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer a una persona que no está en un grupo de formación? Pues es imposible. Un consejo tuyo puede ser muy útil, pero el consejo sería, a ver, tu obligación ante Dios es luchar por la fe contra el criterio del mundo. Sí. Lamentablemente, profesor, lo que pasa en muchas universidades es que los absorbe las tendencias mundanas, eso ya lo sabemos. Entonces, si no están bien fortalecidos en la fe, pues terminan por ahí en otro camino. Cierto, tristemente. Bueno, pues ya te di mi opinión, mi querida Sí, Oliva. gracias, profesor. Yasmín, adelante. Creo que está adelante nuestro querido Jorge Alberto. ¿No había participado ya él? ¿O No, bueno? bueno, es que después de la participación volví a levantar la mano. Ok, adelante. Perdón, Alberto. perdón. Sí, es con respecto a cómo fortalecer la fe o cómo vivir la fe. Yo en lo personal siempre lo que he estado haciendo, he hecho es, aun cuando, como usted dice, aun cuando los demás no estén de acuerdo con mi fe, yo sigo con mi fe. Claro. Yo en un momento dado, aun cuando soy en un momento, no soy profeta en mi casa, yo sigo manteniendo el ir a la misa, el ir proclamando que definitivamente estoy en contra del aborto, de que estoy en contra de la ideología de género. Les duela o no les duele, les guste o no les guste, se enojen o no se enojen. Yo digo, yo voy a dar mi opinión, esta es mi opinión, esta es la verdad, ¿sí? Y si tú no estás de acuerdo, pues es tu cuestión problema. tuya, yo me mantengo. Eso es lo que te hace profeta, proclamar y denunciar contra el mundo y a pesar del mundo. Muy bien, súper. Yas. Sí, doctor, gracias. Bueno, escuchando a todos mis queridos compañeros, pero me quedé pensando con Mario, inclusive le escribí, le dije, no tengas miedo, solo ve el pasado, en el pasado está, solo hacia adelante.
Pero, doctor, con todo lo que usted nos habló hoy sobre la fe, que fue muy enriquecedora nuestra charla de hoy, yo en lo personal le quiero decir que cuando he logrado vencer, les quiero compartir, cuando he logrado vencer alguna situación muy dolorosa, no dolorosa, y difícil, yo ahí siento que crezco en mi fe. Les voy a poner un ejemplo un poquito coloquial. No sé, hace 6, 8 semanas, nosotros vamos a misa de las 2 de la tarde, mi esposo, mi suegro, que se me fue. Oh my God, todavía tengo mucho dolor. Mañana tenemos el funeral. Y saliendo de la misa, ¿a dónde vamos a comer? Porque yo no soy de restaurante, a mí me gusta cocinar. Que yo trabajé en restaurante y no confío mucho en el manejo que hacen de los productos. Entonces, yo decía, pues sí, yo daba mi opinión, pero siempre acabábamos yendo a donde ellos querían. Ellos siempre querían ir a restaurantes mexicanos, y está bien. Pero bueno, en un día yo sí perdí un poquito mi paz, porque me decían, ¿a dónde quieres ir? De verdad vamos a ir a donde yo quiera, sí. Y yo proponía uno y ellos otro, y bueno, a fin de cuentas acabamos yendo a un restaurante mexicano, y yo sí iba así como que un poquito enojada. No quería ni hablar, que es cosas que me pasan muy pocas veces en mi vida, pero estaba en ese punto de que dije, no quiero hablar, no quiero hablar. Me volteaban a ver los dos, ya consiguieron la mesa, nos sentamos y les dije, necesito ir al baño. Yo ahí me fui a hablar con mi Padre Dios y le dije, Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, no permitas que yo ofenda a nadie solo por el lugar a donde fuimos a comer. O sea, hay que elegir nuestras batallas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Por la gracia de Dios logré respirar profundo, algo que aprendí con Juan Bosco Abascal, hijo. De respirar profundo, sosténlo un ratito y suéltalo 3, 4 veces, y ya le dije, Jesús, permíteme ver tu rostro en mi esposo y en mi suegro, que los quiero ahorcar a los dos, pero no, permíteme ver tu rostro en ellos. Salí del baño, me senté y los volteé a ver con tanto amor. Pusieran Jesús, ¿cómo no podía ser? Y tuvimos una comida maravillosa, lo disfrutamos, lo sacamos adelante, y ¿sabe qué, doctor y queridos compañeros? De ahí yo sentí que había dado un paso gigantesco hacia mi fe, hacia mi amor a Dios, claro, hacia las respuestas de Él. Entonces, por eso se acuerda desde el principio, yo insistí un poquito en los hechos. Muy bien. En los hechos que hagamos, doctor. Gracias. El justo por su fe vive. Ahí aplica. Sí. Magnífico. Fabi. Gracias, Juan. A ver, sabemos que la fe es un regalo, es un don de Dios. Yo he aprendido que Dios lo da, uno lo pide. En lo personal, sí tuve la gracia que un amigo, siendo muy joven, me dijo, pues pide fe. Y pues me la pasé pidiendo fe muchos años. Y creo que cuando un día mi hijo me dijo, quisiera tener tu fe, ese día supe que ya me la habían dado. Es un regalo, no es algo que yo haya logrado por mí misma. Sin embargo, con la familia que tengo, en ocasiones surgen este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué Dios siempre es tan discretito? Ejemplo, los niños de Fátima, chiquitos, pues nadie veía lo que ellos veían, no les creían, los meten a la cárcel, los amenazan de que los van a matar. Y como todos los ejemplos que tú ya te sabes, que no te voy a decir. Entonces, mis hijos, pues sí me salen con estas cosas, ¿no? De, sí es cuestión de fe, y pues se enojan cuando yo, pues les digo, pues sí, es así, y pues vamos a misa, porque ahí está Jesús, y creo que está en el Santísimo Sacramento, y rezo el rosario. Por ejemplo, mi hijo chico me dice, es que yo no creo en la oración.
Y yo le dije, pues aunque no creas, yo sé que funciona y yo sigo rezando, ¿no? De alguna forma. Pero en realidad, ¿qué me recomiendas y cómo les hago entender a ellos que aunque Dios sea discreto, oculto en la hostia, cómo los ayudo, Juan, para que su fe pueda crecer, además de pedir por ellos? Ahí te va. Yo te voy a pedir que en la sesión, que será muy pronto, muy probablemente del próximo lunes a la siguiente, estemos entrando a la fe, pero desde el punto de vista estrictamente filosófico. Lo que tus hijos necesitan es un revolcón a la inteligencia. O sea, hacerles ver la estupidez en la que viven, en pocas palabras. Perdón porque te lo estoy diciendo a la mamá. No, está bien, está bien. Sí, esta juventud es verdaderamente, para utilizar un término psicológico elegante, en estos términos es oligofrénica. O sea, tienen el pensamiento del tamaño de un ostión. Cerebro de ostión. ¿Qué? Respondo a tu pregunta. ¿Cómo los puedes orientar? Entrándoles por el lado de la razón, por el lado de la inteligencia. Porque son muy listos, yo tengo el gusto de conocerlos. Son muy listos, pero tienen una inteligencia desprovista de conocimientos racionales en torno a su fe. Yo te aseguro que ninguno de ellos podría explicar quién es Dios y cómo llegar al conocimiento de Él a través estrictamente de la razón, de la inteligencia. No, no, no. Es más, probablemente ni tú ni tu marido lo sepan. No, Si ya, lo ya lo supieran, aprendí hoy. ya se lo hubieran transmitido. Dice Mario que ya lo aprendió hoy. No, no hemos tocado el tema de cómo llegar a Dios por medio de la razón. No, que ya aprendió hoy que no podemos transmitírselo a nuestros hijos. Exacto. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces iba a ser mi gran obligación para todo el grupo y sus hijos, tanto los que tienen fe como los que no, darles un lleguesín, darles una llegadota por el lado de la inteligencia. Ok. Tú ten paciencia y muy pronto estaremos discutiendo ese aspecto. Y les puedes decir, Juan los está invitando a jugar una partida de ajedrez. En torno a este tema. En torno a este tema. Juan no va a mencionar asuntos de fe, de apariciones, de revelaciones, de cosas piadosas. No. Va a jugar con ustedes una partida de ajedrez. Okay. Filosofía sobre Dios. Razón pura sobre Dios. Obviamente, pues, darles un jaque mate es muy divertido, pero no lo hago por diversión, aunque me divierta. Lo hago por rescatar su inteligencia para el don de la fe. Okay. Y no solamente tus hijos, cualquiera otro chavo que ande por ahí, hijo o nieto de cualquier miembro del grupo, o incluso de algún amigo del grupo, en esa sesión me gustaría ver la sala llena. ¿Ok? Con su máximo de 100 personas. ¿Sale? Sí, Juan. Muy bien, muchas Fabi. gracias. Tenemos todavía a Maru y a Rosa Chong. Adelante, Maru. Bueno, mi comentario va enfocado a lo que decía Oliva, pero también precisamente en que tenemos que sostenernos siempre nosotros en nuestra fe y en que procure ayudar a su hija a mantenerse en la fe. Porque ese yerno rebelde, digámoslo así, va a encontrar en Oliva y en su hija, en su esposa, pues, un testimonio de vida. Claro. Y cuando se ponga la cosa dura, va a ver que ellas se sostienen por su fe. Y quizás hasta logren la conversión de ese hombre rebelde. Testimonialmente. Exacto. Entonces, y no aflojar a la oración, pedirle a Dios para que convierta ese corazón. Excelente aportación, Maru. Muchas gracias. Y tenemos a Rosy Chong y a su esposo. ¿Quién de los dos? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Buenas noches, José Carmelo. Buenas.
Yo mero. Bueno, nada más un comentario sobre la fe. Hace muy pocos años siempre tenía yo esa intriga de cómo es tener fe, cómo te das cuenta, en dónde se nota, ¿no? Y será unos 3 años atrás, por ahí, no más de 4, que escuché al padre Luis Toro y lo explicó muy fácil. Simplemente decide tener fe. Con que digas tengo fe, ya hay fe. Y de ahí fue algo muy sencillo para mí entender que tenía fe. Muy bien. En el creer, y me brincó mucho ahorita con lo que decía la esposa de Mario, de sus hijos. Ellos mismos están por voluntad propia negando tener fe. Cuando ellos dicen no tengo fe. Entonces, no sé qué tan simple sea, ¿verdad? Para mí fue muy simple porque era la pregunta, la respuesta de lo que yo pero estaba esto buscando. es una persona adulta. Sí. Eres una persona adulta y ellos pues son muy chavitos. Más jovencitos, sí. Entonces, la juventud actual no se rige por la inteligencia, ni por las decisiones inteligentes, se rigen por el humor del que están momentáneamente. Sí. Por el me gusta o no me gusta. Se rigen por la psicología de la tripa, como les digo yo, ¿no? Sí. Entonces sí hay que subirlos a la escala intelectual para poderles decir algo que sea coherente desde su punto de vista. ¿Sí? Sí. No, y sí lo entiendo claramente por los 3 hijos que tengo. Bueno, pues que también nos acompañen ese día, ¿no? Y después esta vida a ver cómo me los jalo de las orejas. Bueno, con mucho gusto. Tenemos a Isabel. Perdón, doctor, algo muy rápido. También me quedé con la duda de ahora sí que de Mario, creo que era Mario que hablaba sobre la prudencia. Y después que comentó Yasmín, yo siempre también he tenido un poquito esa duda de la prudencia porque muchas veces me condenan de no ser prudente. La prudencia no va más hacia poner los medios para no pecar uno, y no en la acción, por ejemplo, en la de Mario, que él hizo, siento yo con lo que comentó Yasmín, que hizo más un acto de sacrificio y no tanto de prudencia. Es que la prudencia es la virtud madre de todas y aplica tanto a lo que hizo Mario como a lo que tú dices. Ok. Porque la prudencia consiste en poner los medios adecuados para alcanzar el fin honesto deseado. Ok. Sea económico, humano, divino, político, financiero, lo que sea. La prudencia es como un gran tiro de escopeta que lo abarca todo. Muy bien. Ya. Tenemos a Isabel. Sí, doctor, gracias. ¿Podríamos decir entonces que el miedo es lo opuesto a la fe y que por tanto si de repente la fe flaquea es porque en lugar de estarla alimentando estamos alimentando miedos, ¿no? Exactamente. Cristo y yo, mayoría absoluta. Es el principio esencial de la fe. Yo le creo a Cristo que cualquier cosa que me suceda, por perversa, por maligna, por horrible que sea, como yo lo amo, será para su mayor gloria y mi beneficio profundo en todos los sentidos. ¿Sí? Gracias. Porque todo lo que ocurre sucede para el bien de los que le creemos a Cristo. Por eso el verdadero creyente de fe profunda, pues vive sin miedo. Vive sin miedo. ¿Bien? Bien. Y finalmente tenemos a Alejandro Familiar. Rapidísimo, Alex, porque ya me está llamando el alto mando. Prende tu micro. Bien, lo volviste a apagar. Ya está. Sí, bueno, me parece fascinante el tema de la fe porque realmente es el meollo del mundo actual, ¿no? Sí. O sea, ayer acabo de escuchar voy a ver si se los puedo enviar en YouTube, uno de los homilías más estrujantes que te puedo imaginar, de un sacerdote de los franciscanos de María en España, Padre Martín, que es muy, muy, muy impresionante su
su franqueza, su solidez, su inventar la realidad. O sea, sermones como el que dijo él ayer, de veras que te simbran. Y sí, y es puro realismo. Él enfrenta básicamente lo que él ve como un presagio o un anuncio ya muy, muy explícito en Europa de la muerte del catolicismo. Pero a ese nivel lo lleva, pero además se lo expone con una nitidez impresionante. Pero lo que yo quiero pensar es de que realmente este problema, el problema de la fe ha acompañado al ser humano toda la vida, ¿no? Las dudas, la fe, el momentos de lucidez o de creencia o no. El problema es que estamos viviendo ahorita en una estructura exactamente programada para destruir la fe, y esa viene, que ya lo tocaremos contigo seguramente, Juan Bosco, desde todo el positivismo, desde Darwin, desde todo esto que básicamente han hecho pensar que la ciencia es la fe, la ciencia es lo que vale y la fe es una ilusión. Entonces ahí es donde está la batalla. Y ahorita yo me sorprendí muchísimo con el padre Doring, una que tiene 1000 razones para ser cristiano, y ahorita un nuevo libro que acaba de sacar este americano griego Eric Metaxas, en donde dice el ateísmo está muerto, porque la ciencia, entre más avanza, más se está demostrando la existencia de un ser supremo. Así es. Creo que ahí es la batalla que dices tú del racionalismo. Ahí es donde los jóvenes hay que luchar con ellos, primeramente quizás en ese término de las evidencias más palpables y hasta científicas. De hecho, Einstein dice una frase terrible. He descubierto, lo dice ya en su vejez, que poca fe aleja de Dios. Perdón, que poca ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. Para que lo diga Einstein, imagínate. ¿Sí? Y otro gran premio Nobel, creo que no me acuerdo cuál es su nombre, lo podría tratar de buscar, que dice, cuando te acercas al borde del vaso de la ciencia, te vuelves ateo. Y cuando llegas al fondo, tienes que volverte creyente. Claro, así es. Bien, un último y rapidísimo comentario, Jess. Sí, doctor, muchísimas gracias. Solamente quiero decirles que esa reflexión que les hice fue hace como 3 o 4 semanas que Dios me dio la posibilidad de tener prudencia, de no pelear algo que no era peleable. Y a las 2 semanas se me fue mi suegro. Bueno. Y de verdad que yo le doy tanto gracias a Dios que ese momento yo haya logrado vencer mi enojo, mi sentimiento de inconformidad que tenía, que era una bobada, porque a mí también me gustaba el restaurante, la verdad. Pero celebro no haberle hecho ningún desaire a mi suegro, que se me fue y que me ha costado tanto porque él era un padre para mí. Muy bien, Jazz. Muchas gracias. Mañana tenemos el funeral, entonces les pido una oración. Tendrás nuestras oraciones. Gracias. Bueno, quisiera despedirlos con una súplica muy, muy atenta. Ha estado hablando mi asistente, Jazz, pidiéndoles fecha de pago para el mes de febrero. Muchos lo han hecho ya, pero sí me faltan como la mitad. Déjenme platicarles que atravieso por una crisis financiera muy, muy grave, debido a que hace 2 años dejé de tener ingresos de mi mercado más importante. Es el mercado gringo al que yo iba cada mes y me traía mínimo $10,000. Imagínense lo que es pasar 24 meses sin ese ingreso. Dios mío. Es brutal. Entonces, por todas partes, mi barco hace agua. Así que el apoyo, no les pido ninguna cantidad extra, más que por favor, si en una situación tan crítica, además agravada por mi mala salud, aunque voy mejor, pero sí les pido por favor que me echen la mano, además de que todos los que han estado pagando la colegiatura de febrero, pues han estado recibiendo libros, cosa que sigue en pie. Les agradezco mucho su apoyo de antemano y gracias. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, los que quieran participar en el tema de historia. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y hasta la próxima. Espero oír su despedida. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Gracias, buenas Buenas noches noches. para todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Saludos, bye. Aquí en la Ciudad de México.